auspiciado por el Ministerio Espada de Dos Filos. Y ahora, apóstol Roberto Comesaña, una voz en el desierto. Hermanos, en Romanos capítulo 14, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 10. Bendito sea el nombre de Jehová. Nuestro copastor, hermano Eduardo Barrera, nos lleva al Padre en la lectura y también hace oración por la palabra. Bendito Dios. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito el Señor. Damos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor, y es bendición, Señor. Padre mi Dios, yo te presento en este momento, Señor, esta palabra que va a ser predicada a través de tu siervo, Señor. Padre, úsale, Señor. Pon carbón encendido en sus labios, Señor. Habla a nuestra mente, Señor, a nuestro intelecto, Señor. Habla a nuestra vida, Padre. Padre, endereza nuestro camino, Señor. Háblanos, Señor. Endereza, Señor, nuestra vereda, Padre. Padre, mi Dios, te pido una bendición especial para tu siervo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí en este momento, Señor, y que palabras tuyas salgan de su boca, mi Dios. Padre, yo te pido una bendición especial para este pueblo, Señor. Háblanos, Señor, que necesitamos oír de ti, mi Dios. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Se puede sentar? Gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 5 del capítulo 14 que acabamos de leer dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo quiero traer un mensaje hoy que es sumamente profundo, y para poder darlo en toda su profundidad necesitaría 3 o 4 días, con 1 hora, hora y media cada día. No se me asuste nadie, no vamos a hacer eso hoy, porque quiero hablar acerca del sábado, el día de reposo. Usted, al igual que yo, se ha encontrado en una que otra ocasión con un grupo de hermanos, y les llamo hermanos, que insisten en que el día del Señor es el sábado. Y son
tan fervientes en esta creencia que te dicen a ti que tú estás mal, que no puedes estar adorando a Dios el domingo porque el sábado es el día del Señor. ¿Se han encontrado con esto? ¿Seré yo el único? Nos encontramos con los adventistas del séptimo día. Yo les llamo hermanos porque ellos creen en Jesucristo. Después de esta enseñanza, ustedes van a ver algo un poquito dudoso con esta enseñanza de ellos. Para explicarla, como le dije, se necesita un estudio intenso y profundo de la Biblia. Pero yo voy a tratar de ser bien breve y explicar algo profundo en pocas palabras, sin meternos mucho en versículos bíblicos. Así que trate de seguirme el hilo, y cualquier pregunta que tenga, después otro día podemos sentarnos y dialogarlo, o cuando usted vaya leyendo la Biblia van a quedar aclaradas. Lo primero que quiero que entiendan es que la semana tiene 7 días, y la Biblia dice que en el séptimo día, después que Dios hizo la creación, Dios descansó y santificó el séptimo día. Amén. ¿Cuál es el séptimo día? El séptimo día es el sábado. No es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Después de eso, del Génesis, donde Dios descansó, nos encontramos a Moisés guiando al pueblo de Dios en el desierto. Dios lo lleva al Sinaí y le da los 10 mandamientos. El tercero de los 10 mandamientos es que guardarás el día sábado, el día de reposo. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Y no tendrá trabajo nadie en tu casa, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu asno, ni tu vaca, porque santo es a Jehová. Y Dios establece con su pueblo en el Sinaí el pacto del sábado. No fue el único pacto que él estableció, pero dentro de ese pacto está guardar el sábado, no el domingo. Más adelante en Deuteronomio, Dios vuelve a repetir los 10 mandamientos. Y cuando repite el tercero, que es guardar el día sábado, les dice al pueblo: y guardarás el día sábado, porque Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto y te trajo a una tierra que te dará por heredad, y en ella tendrás descanso. Y cambia el propósito del sábado y empieza a explicarle a su pueblo lo que Dios quiere decir con reposo. Esto tiene su profundidad de por qué Dios declaró un día de reposo. Mire, si Dios no llega a declarar un día de reposo, yo creo que la humanidad se hubiera muerto en el primer siglo, de overtime y de estrés. Ningún padre hubiera jamás encontrado tiempo para su familia, y a nadie se le hubiera enseñado la palabra. Pero por cuanto se vieron forzados de no hacer nada en ese día, excepto meditar y enseñar las cosas de Dios, el pueblo judío aprendió las cosas de Dios. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Dígame en alguien. Bendito sea, ¿no? ¿Alguien? Dígame en alguien, y alguien que dice: amén, alguien. Mi alma te bendice, Señor. ¿Qué sucede? Esta es la ley que Dios le da a los judíos. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que una de las primeras cosas que Jesús hace en su ministerio es que Jesucristo no se somete a la ley del sábado. Jesús rompía, no quebrantaba, y es algo que hay que entender. Jesús no vino a romper la ley, a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Y en el cumplimiento de la ley se pone bajo los pies del hombre de Dios y de la mujer también. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada a nosotros, no nosotros a la ley. Y el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado no se enseñorea del hombre, sino el hombre del sábado. Y Jesús empezó a hacer obra, a trabajar el sábado. La obra que Jesús hacía eran sanidades, milagros, prodigios.
Y los fariseos se ofendieron con Jesús. Y una de las razones por la cual lo querían matar era porque él no guardaba el sábado y los hacía a ellos quedar mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Permiso. Santo el que vive, aleluya. Gloria. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, es enterrado, al tercer día resucita un día domingo. Ahora, yo quiero que usted entienda que nosotros los cristianos nos reunimos los domingos, y aunque la tradición de la iglesia nos ha dicho que nos reunimos los domingos porque el domingo fue el día que Jesús resucitó, ¿lo han oído? Eso no es la verdad. Esa es tradición, pero no es la verdad bíblica. Yo les voy a enseñar la verdad bíblica. Y para entenderla, no tengo todos los pasajes, para poder darle todos los pasajes, los versos bíblicos, les dije, nos tardaríamos 3 o 4 enseñanzas, bastante profundas. Pero ¿qué sucede? Jesús resucita un domingo. Jesús se le aparece a los discípulos, les sopla y ellos reciben el bautismo, reciben el Espíritu Santo, no el bautismo. Les dice, quédense por aquí que vamos a recibir el revestimiento de poder, el bautismo del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos empiezan a hablar en lenguas, Pedro predica aquel primer sermón, se convierte en unas 5,000 almas, comienza la iglesia a coger énfasis. La primera iglesia, la iglesia del primer siglo, era compuesta netamente de judíos. ¿Cuántos aquí son judíos? ¿Por qué judíos? Porque la Biblia nos enseña que el llamado, el pueblo separado por Dios, el pueblo a quien Dios llamó de Egipto y lo llamó a través de Abraham, lo preparó, lo sacó de Egipto a través de Moisés, le dio las leyes y le dio los profetas para preparar el camino para el Mesías. Le dio el Mesías y el Mesías vino y era judío. Jesús es judío. El que odia a los judíos que se convierta a Cristo, porque Jesús es judío. Todos los patriarcas de la iglesia de Jesucristo eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Todas las mujeres que seguían a Jesús eran judías. Aquellos 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo eran judíos. Aquellos 5,000 que se convirtieron eran judíos, de distintas naciones, pero judíos. Y la iglesia comenzó, todos ellos judíos. Y no entendían el propósito de Dios para con ellos como iglesia. ¿Y qué sucedió? Si lo buscáramos en la Biblia, usted conoce la historia, al próximo día sábado, el día de ir a la sinagoga, todos ellos se levantaron tempranito por la mañana, llenos del Espíritu Santo, y se fueron al templo, porque siendo judíos, su día de alabar a Dios y de ir al templo era el sábado. Estaban entrando Pedro y Juan por la puerta que se llama La Hermosa y vieron un cojo. Y el cojo le dijo, dame algo. Y dijo, oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre quedó sano en esa misma hora. Y entraron al templo alabando y glorificando a Dios. Se revolucionó toda Jerusalén. El Cristo que nosotros crucificamos está haciendo milagros a través de estos hombres. Y empiezan los judíos a ganarse, los apóstoles que eran judíos, a ganarse a los judíos que no creían en Jesús. Y empieza la iglesia a crecer, y a crecer, y a crecer. Y ya Jerusalén estaba así. No cabía un cristiano más. Pero Jesús había dado orden de que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio, no se quedaran en Jerusalén. Y el pueblo no hizo caso. Los judíos, nuestros hermanos apóstoles judíos, se quedaron en Jerusalén. Mire, si usted pertenece a una iglesia donde Santiago, el hermano de Jesús, es el pastor, y los líderes son Pedro, Juan, Mateo, Felipe, usted no se quiere ir tampoco. Chacha, esa iglesia estaba en algo. Parece la Biblia verdadera. Nadie se quería ir de allí, y más que estaban en su tierra. Dios permite que venga una persecución y esparce a los cristianos. Permite que a Esteban, su diácono, lo apedreen a muerte. Y el pueblo se asusta y se va a correr. Pero se fue corriendo y huyendo la persecución, y no se fue con la boca callada, sino que se fue predicando a todo el que encontraban. Felipe, uno de los diáconos,
Llega a Samaria y empieza a predicar y se empiezan a convertir los samaritanos. Los samaritanos eran una raza mixta. Eran los mulatos judíos. Porque los samaritanos eran la raza de aquellos judíos que habían hecho matrimonio con personas que no eran judíos. Y para el judío, el que no era judío, no contaba. Era prácticamente un perro. Y no contaba. Pero los samaritanos escuchan el mensaje de Jesús, se convierten y se prende en fuego toda Samaria. Felipe ve lo que está sucediendo y manda carta a Jerusalén. Tengo tremendo avivamiento y yo nada más soy un diácono. De allá mandan a Pedro y a Juan para que establezcan la iglesia en Jerusalén, en Samaria. Los samaritanos empiezan a quemar sus ídolos, a quemar los libros de magia y empiezan a recibir la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que aunque ellos han aceptado a Jesucristo, no son judíos. La iglesia, siendo joven, Pedro y Juan no entienden a cabalidad lo que está sucediendo. Se empiezan a confundir. ¿Cuántos saben que los cristianos nos podemos confundir? ¿Cuántos aquí se han confundido alguna vez? Deja la mano a los que se han confundido. El que no levantó la mano está confundido y por eso no la levantó. Porque que usted esté lleno del Espíritu Santo no quita que usted sea humano. Y no entendemos todas las cosas. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sabemos que Él está orando, pero no lo entendemos. Y lo aceptamos porque confiamos en Él. Y nos dejamos guiar por el Espíritu. Pero no necesariamente sabemos lo que va a hacer Dios de aquí a 3 días. O lo que va a hacer dentro de un mes. O por qué nos está llevando por este camino. Y los apóstoles no lo entendían a cabalidad. Para añadirle a esto hay un evento. Un tremendo evento. Y ustedes muchos lo conocen. Pedro un día está orando en el tejado. Y Dios lo manda que vaya a la casa de un hombre llamado Cornelio, un romano, un centurión, a predicarle la palabra. Pedro obedece al Espíritu y va a casa de Cornelio. Cuando entra allí se encuentra a este hombre, un soldado romano, de los soldados que están oprimiendo al pueblo judío, con una minifalda, con una espada, con su familia, una familia totalmente idólatra, porque los romanos a quienes adoraban era a Zeus y a Venus y a Apolo y a esa gente. Me imagino que tenían su altar de Santa no sé qué con su manzana y San no sé qué cuánto con el tabaquito y la botellita de miel. ¿Cuánto saben de lo que estoy hablando? A lo mejor tenía la herradura en la puerta o la banana con el saquito. Y Pedro entra a esta casa y empieza a hablarles la palabra de Dios. Y antes de que Pedro termine de hablar, mientras estaba todavía hablando, aquella gente, Cornelio y toda su casa, se prenden en el Espíritu y empiezan a adorar a Dios en lengua. Aleluya. Bendito Dios. Y Pedro y los hermanos que fueron con él se miraron y dijeron: ¿cómo es posible que sobre los gentíos, sobre esta gente que no son circuncidados, que nunca han alabado a Dios en un sábado, que no entienden la ley, nunca han hecho un sacrificio, nunca han hecho nada de acuerdo a la ley, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos también? Y Pedro le dice: yo no sé cómo fue, pero nada impide que sean bautizados. Vamos a llevarlos al río. Y los bautizaron, los llevaron al río y en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, fue en el nombre de Jesús, porque Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Esos son otros 20 pesos, otro predico otro día. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa? Pedro, súper contento, súper lleno del Espíritu Santo, queriendo lo mejor para estos cristianos, empezó a enseñarles lo que él conocía. Ahora que tú te convertiste a Cristo, tú tienes que circuncidarte, tienes que empezar a venir a la sinagoga, tienes que guardar los días de fiesta y tienes que hacer todas estas cosas que Dios nos ha dado a través de la ley de Moisés, porque eso era lo que él conocía. Hasta ahora el evangelio era únicamente para los judíos, pero ahora se convierte en un pueblo que no le importaba la ley. Bendito Dios.
Y Cornelio, me imagino, y esto lo me estoy inventando yo, pero me imagino que Cornelio le dijo, pero Pedro, yo a quien acepté como Señor y Salvador no fue a Moisés, fue a Jesús. Y yo las enseñanzas que quiero seguir no son las de Moisés, son las de Jesús. ¿Y por qué yo tengo que someterme a la ley de Moisés cuando ya Cristo hizo la obra en mí? Santo. Y empieza una controversia un poquito más rara. Vamos a añadirle a esto de que estos hombres y estas mujeres no podían venir a la sinagoga. Los judíos de allá no los aceptaban, porque el gentil no puede entrar a la sinagoga, o no podía. Hoy en día han cambiado la cosa, pero en aquel tiempo. En todo esto Dios hace algo específico, bien lindo, bien especial. Dios llama a un hombre llamado Saulo, un hombre que era fariseo entre fariseos, que había cumplido todos los requisitos de la ley, un hombre que era el político más grande dentro del clero de los judíos, un hombre que estaba destinado a ser el próximo sumo sacerdote. Y Jesucristo lo toca y lo llama y lo unge, lo separa, lo prepara y lo envía. Pablo de Tarso. Yo le di como 4 o 5 capítulos en 3 minutos. Pablo empieza a predicar la palabra de Dios y se la empieza a predicar, por supuesto, a los judíos. Un hombre súper preparado para enseñarle a los judíos a través de la ley de Moisés y de los profetas que Jesús es el Cristo. Y Pablo, al igual que Pedro y los demás apóstoles, todavía creía que el evangelio era para los judíos. Y si se convertía uno que otro gentil en el camino, pues gloria a Dios, porque el Espíritu Santo también está siendo derramado sobre los gentiles, pero su énfasis eran los judíos. Y Pablo acostumbraba en sus viajes misioneros, cuando llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, se presentaba. Como él era fariseo entre fariseos, como era un hombre de posición religiosa y social, le tenían por ley y por costumbre que entregar la parte. Y Pablo llegaba y se paraba en el púlpito y abría las escrituras y empezaba a enseñar que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces que Pablo empezó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Cristo, el Mesías, los judíos se rebelaron en contra de él, y de muchas de ellas hasta lo botaron a pata limpia. ¿A usted nunca lo han botado a pata limpia en un sitio? Si no lo han hecho todavía, porque todavía no le ha sido suficientemente fiel a Dios para predicar donde no lo invitaron. Lo botaban, pero muchos de los que escuchaban se le acercaban después y le decían: Pablo, nosotros queremos oír más acerca de este Cristo. Nunca habíamos entendido las escrituras como tú las has enseñado. ¿Quién es este Jesús? ¿Cuáles profecías más? Habla Isaías y habla Zacarías y hablan los salmos de este Cristo. Enséñanos más. Y Pablo les decía que mañana en casa del hermano fulano nos vamos a reunir. Si Pablo entraba en la sinagoga el sábado, ¿qué día es mañana? Y el domingo se reunía Pablo con los judíos aquellos interesados en Jesús a enseñarles de Jesús. Y entonces desde esas sinagogas Pablo sacaba convertidos y empezaban a reunirse en un hogar, y Pablo empezaba a predicarles de Cristo y a enseñarles por las escrituras que Jesús era el Cristo. En una de estas ocasiones, es más, te voy a dar 2 testimonios. En una de estas ocasiones Pablo estaba enseñando y disertando la palabra y vio que había un cojo allí. Viendo que tenía fe para ser sano, le dijo: Jesucristo te sana, levántate. Y el cojo se levantó. En otra ocasión Pablo estaba predicando la palabra y se tardó tanto en la predicación que se hizo tarde, y un joven que estaba sentado en la ventana se quedó dormido. Mira que está al lado tuyo, se está dormido. Dale un poco de tu pellizco, tócalo, levántalo, que no está meditando. Se quedó dormido. Predicó tan largo que se quedó dormido. ¿Usted se creía que yo predicaba largo? Usted sabe, porque tengo la unción de Pablo. Se quedó dormido y se cayó de la ventana. Y tuvieron que interrumpir el culto para que Pablo bajara, orara por él en la calle, lo levantara y entonces continuar la predicación. Bueno, yo imagino que después de esa que terminó la predicación.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero la iglesia empezó a reunirse los domingos. ¿Por qué? Porque siendo todos ellos judíos, cumplían la ley judía y todos los sábados iban a la sinagoga. Pero al otro día iban para el culto. El domingo. Y los sábados Pablo se metía, predicaba a Jesús. Y al otro día tenía personas nuevas en el culto. Pues todavía eran judíos, iban a la sinagoga. ¿Qué pasa? Un día el Espíritu Santo por fin le ministra a Pablo y le enseña a Pablo de que el llamado de él no es a los judíos, es a los gentiles. Y Pablo dice, si los judíos no quieren escuchar la palabra de Dios, me voy a los gentiles que la están recibiendo. El mundo judío está dividido en tres personas. Escúchame bien, porque yo quiero que tú entiendas la mentalidad judía. La mentalidad judía es que somos nosotros los judíos, los árabes nuestros enemigos y el resto del mundo. Nosotros somos los gentiles, el resto del mundo. Si tú eres árabe, tú eres enemigo. Si eres judío, inmediatamente eres hermano. Así que dentro de lo que se llaman los gentiles, estamos todos nosotros. Los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los ecuatorianos. ¿Qué me faltó por ahí? ¿Aquí hay algún venezolano? ¿Hay alguna nacionalidad que está representada aquí que no mencioné? Estos dominicanos se creen que son algo, quiere que lo mencione 2 veces. Fueron los primeros que mencioné, pero quiere que lo mencione 2 veces. Hola, hay una hermana que es peruana. Bendito sea el Señor. ¿Hay algún chileno? Todos nosotros tuvimos un filipino con nosotros por un tiempo, también contado como gentil. Todos nosotros somos pueblo gentil. La iglesia empieza a crecer y aquellos que se convierten a Jesucristo de entre los judíos y reciben visión espiritual, se dan cuenta que ya no hay diferencia entre judío y griego. Ahora los gentiles nos empiezan a llamar griegos. Porque los primeros gentiles que se empezaron a convertir eran de ese mundo griego. Ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre circunciso e incircunciso. No hay diferencia entre varón y hembra, porque Dios no hace acepción de personas. Y la iglesia empieza a unirse, y la iglesia cristiana empieza a ser formada, no solamente de judíos, sino de todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor. Señor, aleluya. Y cuando empezamos nosotros, los gentiles, a convertirnos, a nosotros no nos interesaba ir a la sinagoga. Nosotros no queríamos oír la ley de Moisés. Es igual que después que tú estés convertido te invitan a una misa. Chacho, deja eso. Nos reuníamos el domingo. ¿Por qué? Una de las razones era porque Pablo, el hobby de Pablo, el pasatiempo de Pablo era entrar en las sinagogas y predicar. Y cada vez que él iba en uno de sus viajes misioneros, usted lea el libro de los Hechos, va a encontrar que lo primero que él hacía cuando entraba en una ciudad era buscar la sinagoga. Se paraba en la sinagoga, predicaba a Jesucristo. Cuando salía, los que venían y se le acercaban y decían, enséñame más, ¿dónde nos reunimos? Entonces, si hay culto en casa de fulano. Y comenzaba una iglesia, una célula en un hogar. Y se empezaban a convertir la gente de ese pueblo. ¿Qué pasa? Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿Todo el mundo conmigo? Bien. Nuestros amados hermanos cristianos judíos, estando aferrados a tradiciones y a dogmas y doctrinas y leyes, y entiéndame, no de hombre, porque el que las dio fue Dios, pero no entendieron que el viejo pacto había pasado, que era tiempo de un nuevo pacto, un pacto ratificado por la sangre de Jesucristo. Y que Dios estaba haciendo algo nuevo, que la ley se había cumplido, se cumplió en la cruz del Calvario, que ahora viene un tiempo nuevo. Pero ellos, aferrados a sus tradiciones, no podían aceptar eso. Y entraban en los cultos, y después que estaba el culto y estaba prendido,
Pablo salía de aquí, se iba para allá a ministrar y entraban los de la circuncisión, se les llamaba. Hoy en día se les llaman otras cosas. Ya podemos entrar en eso. Entraban y entonces decían: gloria a Dios, qué bueno que ustedes los gentiles han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Qué bueno que ustedes han sido llamados a esta vida espiritual. Hermanito, usted es circuncidado. No me conteste. ¿Qué es eso? Ah, no, usted tiene que circuncidarse, porque los judíos nos circuncidamos. Hermanito, ustedes no pueden seguir reuniéndose los domingos, tienen que reunirse los sábados, porque el sábado es el día de reposo. Mira, aquí está en Éxodo 20. Y los hermanitos empezaban a mirar a uno y decían: a nosotros Pablo no nos enseñó esto. Hoy en día hay una secta que nos hace eso, la adventista. Hay otra que viene y dice: hermanos, qué bueno que ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo, qué bueno que Dios la ha llamado a salvación. Pero mire usted, hermanita, el pelo corto, a Dios le gustan las greñas largas. Hermana, qué bueno que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero mire, esas pantallitas son del diablo. Y los hermanitos se miran y dicen: pero a mí Jesucristo no me enseñó esto. Y hay algunos que, siendo débiles, empiezan a turbarse. Bendito Dios. Pablo regresaba y se encontraba que había algunos dentro de su pueblo que estaban circuncidándose y que estaban haciendo esto y haciendo aquello y metiéndose en los ritos judíos. Y le decía: pero si ustedes no son judíos, son cristianos. ¿Qué hacen ustedes sirviendo al Creador de la vida a través de leyes y rudimentos muertos? ¡Oh, gálatas insensatos! Aleluya. ¿Por qué después de haber sido llamados a vida vuelven a rudimentos de muerte? Si Cristo no nos llamó a una ley muerta, nos llamó a gracia y vida en el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vuelves a aquella esclavitud? Bendito Dios. Y se formó una disputa. Tan grande fue que Pedro, el gran Pedro, el apóstol máximo, se encontró en un argumento no pequeño con Pablo, el gran Pablo, el apóstol máximo. Esto se da en las mejores familias. Santo el que vive, aleluya. Porque Pedro, siendo judío y siendo miembro de la iglesia en Jerusalén, quería tener a su pueblo contento. No quería decirle a su pueblo y a aquellos hermanos: miren, dejen a los gentiles tranquilos, si esa gente está más llena del Espíritu que ustedes. No se atrevía. ¿Por qué? Porque era capaz de que lo botaban a él de la iglesia, no de la sinagoga, de la iglesia. Y así hay muchos pastores pentecostales que no se atreven a hablarle la verdad a su pueblo y decirle: tú sí puedes cortarte el pelo, y sí puedes ponerte pantalla, y sí puedes ponerte pantalones, y sí puedes hacer todo eso, pero tienes que hacerlo modestamente. No se atreven porque lo botan, le quitan los 100 pesitos y lo mandan para la calle. Bendito Dios, aleluya. Gloria. Pero Pablo, que no tenía pelos en la lengua, predicaba lo que la palabra de Dios decía. Y un día se le enfrentó a Pedro y dijo: tú eres un hipócrita, porque sabiendo la verdad no la predicas. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó Dios o te llamaron ellos? Aleluya. Oh, sí, Señor. Y empezó, esto que usted ve ahora, mire, esto empezó en el siglo I. Bendito. Santo, aleluya. Te voy a decir algo interesante que tienen estas doctrinas raras así que se tratan de meter dentro de la iglesia. Es que cuando tú te encuentras un hermano que predica el sábado, predica moda, por lo regular no se la va a predicar al inconverso. A quien se la va a predicar y a quien va a tribular es a uno que ya se convirtió. Entonces estos judíos que predicaban estas leyes, en vez de predicar salvación al mundo de los gentiles o a los judíos que no tenían salvación, se pasaban atribulando a los cristianos que no tenían la ley. ¿Me entendieron? Fíjate que está al lado tuyo y no te deja tribular. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, se encuentra que él siempre mencionaba este tema. Porque él estaba formando una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia bajo la nueva ley del Espíritu. Una iglesia que era guiada por la voz del Espíritu y no por la ley de Moisés. Y empieza a enseñar que la ley de Moisés fue el tutor que nos preparó para ahora vivir como hijos, pero que ya pasó. Aleluya. Sin embargo, también nos enseña algo que es muy poderoso. Romanos 14 nos dice que si alguno bebe o come,
que no menosprecie al que deja de beber o deja de comer. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no solamente era el sábado, eran un montón de reglamentos. Los cristianos gentiles tenían un montón de costumbres que eran paganas. Ellos tenían sus días de fiesta donde declaraban el día de Apolo y hacían una fiesta y cerraban las calles y ponían kiosquitos y tenían sus fiestas patronales. Santo, aleluya. Las tenían. ¿Quién aquí no sabe lo que son fiestas patronales? Por si acaso, fiestas patronales son un día que han sacado, y eso es muy puertorriqueño, no sé si en otros países lo hacen, pero sacan un día y se va a tener una fiesta. ¿Y a santo de qué? Eso mismo, el nombre de un santo. Escoge uno y tiran y dijeron, pues esta es la de San Petardo, vamos para adelante. Y ponen una feria, ponen kiosquitos y empiezan a vender ahí alcapurri, a vender piragua y a bailar, y se formó los que son de Cristo. Si pasan por allí se comen su piragüita, se comen su cuchifrito y no participan de la poca vergüenza. Pero algunos se levantaron y empezaron a decir, tú no puedes ir a esa fiesta. ¿Cómo tú te vas a comer una piragua que ha sido ofrecida a Santa Bárbara? Y el hermanito dijo, yo no estoy comiendo una piragua ofrecida a Santa Bárbara, yo una piragua la compré con mis 75 chavos, déjame tranquilo. Señor, aleluya. Y se forma la trifulga de nuevo. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no entienden que ya Cristo hizo la obra. Que cuando Cristo me llamó, Cristo me hizo libre. Y ser libre quiere decir que yo tengo la opción de decir sí y la opción de decir que no. Y la opción es mía, no tuya. Señor, Y aleluya. no lo entiende. Y dentro de la iglesia nos encontramos personas que te ven y que tú haces algo que de acuerdo a ellos ya los cristianos no pueden hacer. Y te juzgan. Señor, aleluya. Comida, bebida. La Biblia sigue hablando y Pablo empieza a hablar de días. ¿Qué pasa? En un lado tenemos los judíos que están diciendo tú tienes que hacerlo de acuerdo a la ley judía. En el otro lado tenemos a los gentiles que tenían sus tradiciones culturales, más que nada. Tradiciones de culturas. Y ahora se convierten a Cristo y quieren continuar con algunas de esas tradiciones. Y tenemos a algunos que le dicen, no, tienes que hacerlo de acuerdo a los judíos. No, ya no puedes hacerlo de acuerdo a ellos. Y el hermano en el medio diciendo, ¿y por dónde ando? Pero si Cristo me llamó a libertad, ¿por qué tú me quieres poner otra vez en un molde? Entiéndame esto. Yo sé que es profundo, yo sé que no muchos lo van a poder recibir. Pero la mayoría de las personas que usted conoce participa de ritos religiosos, no porque ni los entienda ni los crea, sino simplemente porque así me criaron mamá y papá. Santo. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo perfecto. Nosotros los latinos, la mayoría de nosotros tenemos raíces católicas, apostólicas y romanas. Y cuando nace un nene, una nena, es costumbre. No es nada que de creencia religiosa, eso ya pasó, son muy pocos los que entienden la doctrina católica. Porque es costumbre, vamos a bautizar al nene. Es más, te lo bautizan técnicamente 3 veces. Porque van allá a la iglesia y doña Juana, que a lo mejor nunca ha pisado la iglesia en su vida, va con un poquito de agua bendita, la trae para la casa. Y ahí rocían al nene y le hacen una oración. Dice, todavía no he bautizado, pero ya lo rociamos. Ya le echamos el agua. Si el Papa supiera esto, te cobraba una peseta por esa agua. Santo. Y hasta le ponen padrino. Ahora, Dios libre que uno de estos diga, no, yo no quiero bautizar al nene. No lo va a bautizar. Y yo que quería ser la madrina para decirte comay. Y por el compromiso lo llevan a la misa.
Y el pai bojachito y la maica a lo mejor no está ni casada con él. Y le echan el agua y le echan la sal y le hacen un despojo católico al nene y después se van y se emborrachan para celebrar. Señor, aleluya. Ríase para que no llore, porque esto es cuestión de llorar. Pero esas son las realidades del mundo en que vivimos. Yo no estoy diciendo a nadie que bautice a ningún nene. ¿Okay? Lo que te estoy diciendo es que si a mí me invitaran a un bautismo católico y el cura me deja entrar, yo voy. Es más, yo le digo al cura que me deje hacer la oración. Esa es la oración más larga de mi vida, cuando yo termine de estar el cura llorando, arrepintiéndose de pecado. Porque yo estoy libre en Cristo para ir. Y eso es lo que yo quiero que te entiendas. Si yo quiero ir mañana a una misa, yo puedo ir a una misa. ¿Sabes por qué yo puedo? Porque los ídolos no tienen poder. Porque los ritos muertos de ellos no me pueden hacer nada a mí. Yo lo que pasa es que tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Sí, Señor, aleluya. Y yo quiero que usted entienda esto. Que a libertad nos ha llamado el Señor. Bueno, no se vaya usted ni a meterse a me voy para la misa entonces, porque pastor dijo voy a ir para la misa. Que de que los hay, los hay. Pero me están entendiendo que el hecho no es que ahora yo soy cristiano. No, ahora yo no puedo bautizar a los nenes, no puedo ir a la misa y no puedo tocar el agua bendita porque me quemo un dedo. Yo soy libre. Yo soy libre para ir a unas fiestas patronales y a mí me importa un pito el santo. Si cuando yo estaba en el mundo no me importaba, me va a importar más ahora. Señor, aleluya. Pero hay quienes te dicen, no, tú no puedes ir y beber de eso. ¿Por qué? Porque eso está ofrecido un ídolo. Y tú no sabes si un demonio se te va a meter adentro. No, tú estás mal. Yo sé que un demonio no se me puede meter adentro. Primero que nada porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Yo tengo el Espíritu Santo. Y segundo, la Biblia dice que los ídolos no tienen poder. Así que tú le puedes ofrecer lo que tú quieras. Puedes llorar, puedes darte latigazo y sangrar. Y el ídolo no va a hacer nada ni por ti ni por mí. Amén, aleluya. Yo estoy en Cristo. ¿Por qué no participamos? Porque bien claro dice Pablo en Romanos 14, que cuando uno que es débil en la fe, y fíjense que el débil de la fe es el que se abstiene, dice uno solamente come legumbres y uno solamente come vegetales, pero otro come, la gracia a Dios, se come lo que quiere. Algunos de ustedes creyeron ese versículo bastante. El débil en la fe es que su fe no le permite vivir en esa libertad. Mi libertad, mi fe me enseña que yo soy de Cristo y de ahí no me saca nadie. Aleluya. Ni nada. Vive. El débil en la fe tiene miedo de entrar en una tienda y si están tocando a Madonna, sale. Porque vaya escuchando a Madonna, a la que a Virgin, la Virgen María la posee. Porque es débil en la fe. Y yo, que soy fuerte en la fe y entiendo el Evangelio, cuando estoy al lado de esta persona me abstengo para que no se confundan. Pero tampoco voy a dejar que mi libertad sea juzgada por la debilidad de ellos. Aleluya. Hoy en día nos encontramos con una secta que ha leído unos pasajes en el Viejo Testamento donde Dios amonesta a su pueblo Israel, los judíos, y les dice: regresen a mis caminos y vuelvan a establecer el día sábado. Se han olvidado de mí, de mis reglamentos y de mis leyes, y se la han tomado para ellos y han dicho: la iglesia se ha olvidado del sábado. Esa ley no era para la iglesia, nunca lo fue, era para los judíos. Vamos a abrir todos en Hechos capítulo 15. Jesús predicando nos enseñó que solamente hay dos mandamientos de la ley que aplican al cristiano hoy en día. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y el segundo es como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la iglesia de Jerusalén se reunió, el concilio de Jerusalén, los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, para decidir qué iban a hacer con los judíos, con los gentiles,
los gentiles se están convirtiendo. Allí se paró Pedro y dijo, mire, yo fui a la casa de Cornelio, esa gente está hablando en lengua, todavía no han parado. Pablo se levantó y dijo, yo he estado predicando en toda Asia Menor y se están convirtiendo los gentiles a diestra y a siniestra. Y se levantó uno y dijo, hay que circuncidarlo. Y el otro dijo, pero ¿por qué si ya Dios los bautizó con su espíritu? Y empezaron una trifulga y llegaron a un acuerdo de imponerle solamente 4 leyes al pueblo gentil. Hechos 15, 28. Le enviaron cartas a los gentiles diciéndole, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis. Pásenlo bien. 4 cosas que el concilio de Jerusalén le impone a los gentiles convertidos. Absténganse de ídolos, de los sacrificados a ídolos. Absténganse de sangre, absténganse de ahogado y de fornicación. Le dice el concilio de Jerusalén a los cristianos, si es sacrificado a un ídolo, no lo toque. Si abstente de sangre, de lo ahogado, y cásense. Dejen esa poca vergüenza que andan haciendo por ahí. La fornicación es el sexo fuera del matrimonio. Estas costumbres paganas eran bastante salvajes. Ok. Yo sé lo que están pensando. Ahí dijo que se abstengan de los sacrificados a ídolos. Amén. Ok. Vamos a meter más profundo todavía. El concilio de Jerusalén, el concilio más joven cristiano en la faz de la tierra, el mismo concilio que se reunió y le pusieron un sustituto a Judas, le pusieron a Matías. Sin embargo, el sustituto de Judas era Pablo. Lo puso el Espíritu Santo. Viéndose forzados a establecer algún tipo de ley para esta gente, le pusieron 4 cosas. No participes de la idolatría. Abstente de la violencia de sangre. Yo creo que está hablando de violencia. Abstente de lo ahogado. Una ley que tiene que ver con salud. Y de la fornicación. Más adelante en los escritos de Pablo, te vas a encontrar que Pablo empieza a entender más todavía la obra del Espíritu Santo y la ley de la gracia, y empieza a ministrarle a su pueblo, a nosotros los gentiles, y le dice, mira, cuando tú vayas al mercado, ni pregunte si eso fue ofrecido o no ofrecido. Mira, si tú no viste cómo lo mataron, no preguntes si fue ahogado. Mira, olvídate de eso. ¿Lo han leído? Lea después las epístolas de Pablo para que vea que Pablo empieza a decir, cuando tú vayas al mercado, porque había quienes llegaban al mercado y decían, yo quiero da un pollito ahí, pero ese pollito, ¿lo mataron a balazos o lo ahogaron? Santo. Y el carnicero decía, no chico, yo la agarré atrás, le dice, y quedó. Y dice, pues yo no me lo puedo comer. Y los nenitos, papá, dame pollo, yo quiero chico más no, yo quiero chico más no. No puede. Y Pablo empieza a ministrar y decirle, mira, ni pregunte. Por cuestión de conciencia, no pregunte. ¿Por qué? Porque el que se abstiene le da gracias a Dios y se abstiene. Y tú, dale gracias a Dios y manda. ¿Por qué? Porque ya Jesús, y escúcheme, ya Jesús había dicho que no es lo que entra al hombre lo que ensucia al hombre, porque lo que entra pasa y sale por la letrina. Es lo que sale del corazón del hombre. Señor, aleluya.
Entonces el concilio de Jerusalén le impuso una ley al pueblo cristiano que iba en contra de algo que ya había enseñado Jesús, pero ellos todavía no lo habían recibido. Acuérdense que cuando esto no se había escrito en el Nuevo Testamento. Bendito Dios, aleluya. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. Pablo todavía no era el Pablo que nosotros ahora conocemos. Era el menor entre los apóstoles, era el nuevo, que no podía hablar mucho. Pero Pablo empieza a ministrarle verdades a la iglesia, que a libertad nos llamó el Señor. Vamos a volver a Romanos 14. Con esto concluyo. Romanos 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nuestro llamado no es ponernos a pelear acerca de opiniones. No, tiene que ser el día sábado, porque el sábado es el día del Señor. Yo he aprendido en Cristo que todos los días son del Señor. Te voy a ministrar algo, yo no sé si tú estás listo para recibirlo. Pero si de aquí a 2 o 3 años, y más aquí a 2 o 3 meses, sucede cualquier cosa en la ciudad de Newark, en nuestras vidas, y no es más conveniente tener el culto los sábados, yo lo cambio. Y nos reunimos los sábados con el mismo gozo. Si sucede cualquier cosa y no podemos reunirnos los sábados y los domingos, tenemos culto y escuela dominical los miércoles. Y seguimos dentro de la voluntad de Dios como si nada, porque tanto el lunes como el domingo es de Dios. El día no quita. ¿Sabe por qué? Donde Dios mora no hay día ni hay noche. Dios vive en la eternidad. Los días son para nosotros los infelices humanos que vivimos sometidos al sol y se apaga después de 24 horas y sale la luna. Pero Dios no vive en un día, Dios vive en la eternidad. Y toda es de Él. Versículo 5. Perdón, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo primero que nos dice, mira, esto de sábado y de comida no es para contender. No contiendas con Inés, no te envuelvas en eso. Y entonces le dice a aquellos que vienen a discutir y a contender, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de Dios? ¿Quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Si tú no fuiste el que me llamaste a mí a salvación, tú no puedes decirme qué día yo puedo adorar a Dios. Yo lo adoro los 7 días. No es para contender, no es para juzgar. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Último versículo, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo me he encontrado con tantos hermanos que con sus buenas intenciones de ser santo y de agradar a Dios empiezan a privarse de cosas. Empiezan a imponerse ellos mismos leyes. Y lo triste es que no solo se la imponen ellos, empiezan a imponérsela a los hijos y a los cónyuges. Y si ellos sienten del Señor que más nunca van a escuchar música entre comillas mundana, no le dejan a nadie en la casa. Si ellos deciden que no van a amar el mundo ni la cosa del mundo, no dejan ni a los nenes ni mirar por la ventana. ¿Usted conoce a alguien así?
Pero la Biblia dice que el que tiene que decidirse soy yo por mí mismo, porque yo soy el que daré cuentas a Dios por esto. A los adventistas del séptimo día les quiero dar un mensaje, igual que a muchos pentecostales ortodoxos, porque nosotros somos pentecostales, tenemos la experiencia pentecostal, pero no la doctrina ortodoxa de no puedes, quita y pon. Los católicos, el gran fallo de la iglesia católica se ha colado dentro de tu iglesia, de la adventista y de la pentecostal ortodoxa. El gran fallo de la iglesia católica es que te enseñan que tú eres salvo a través de sacramentos, no en la sangre de Cristo. Que si tú no cumples los sacramentos, tú no llegas al cielo, te lo dicen ellos. Y la Biblia dice que son unos mentirosos. Porque es por la sangre de Jesucristo que tenemos salvación. No es por obra para que nadie se gloríe, por gracia. Pero ahora vienen los adventistas y dicen que no, que tú estás mal si tú no sirves a Dios el sábado. Tienes que guardar el sábado. Y si son bien rajatabla, porque hay adventistas rajatabla, entonces no solamente que no puedes, que tienes que servir a Dios el sábado, no puedes comer carne de puerco, algunos no comen carne de pollo, algunos tienen que bañarse 4 veces al día. Y por ahí le dan. Y si tú no haces esto, tú no eres salvo. Mentira del diablo, porque la salvación no me la dio ni un día, ni un pollo. Los ortodoxos te dicen que es bueno que tú eres salvo. Tú eres salvo, tú no eres salvo. Si tú te haces esto, te haces esto y te haces esto, entonces tú no eres salvo. Si te corta el pelo, si te afeita las piernas, si te pones pantalla, tú no eres salvo. Para ser salvo no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso. Mentira, porque la salvación no viene a través de la abstinencia, viene a través de la recepción, de recibir la sangre de Cristo. Señor, aleluya. No hay santidad propia. La Biblia me dice que sí, yo acepto a Cristo y tengo que someterme a la ley del Espíritu, que aquellos que somos guiados por el Espíritu somos los hijos de Dios. Y sí hay muchas cosas que Dios no quiere que hagamos, y muchas cosas que Dios quiere que hagamos. Pero el Señor nos las dicta a cada uno según cómo vamos, mientras vamos sometiéndonos a su Espíritu y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, yo les he advertido a ustedes que yo concluyo 3 y 4 veces. Gloria a Jesús, aleluya. La pregunta: si yo soy una persona que creo que mi salvación depende de Jesucristo y otra cosa, si yo le quito a Jesús el lugar de ser mi único y exclusivo Salvador, ¿seré yo salvo? Si yo me paro aquí y predico y enseño que para tú ser salvo tienes que aceptar a Jesús y cumplir con los 6 de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, comunión, matrimonio o abstinencia sacerdotal y la unción, creo que lo dije todo. O de otra manera, tú vas para el limbo, para el purgatorio. Si eso es lo que yo creo y pongo mi fe en los sacramentos, ¿soy yo salvo? Porque la salvación solamente viene a través de la fe en Cristo. Si yo me paro aquí y digo, para tú ser salvo, porque Cristo te salvó, pero tú no puedes trabajar el sábado. Si tú trabajas el sábado, comes carne de puerco, te vas al infierno. Porque tú, para ser salvo, tienes que guardar el sábado y comer carne, y no comer carne de puerco. Se fueron las chuletas a usted. ¿Seré yo salvo? Si mi fe está en mi propia obra de guardar el sábado y de abstenerme de ciertas comidas, ¿soy yo salvo por la sangre de Cristo? No me conteste. Al otro lado están mis hermanos, los pentecostales. Tú aceptaste a Jesucristo, qué bueno, pero ahora tienes que vivir en santidad. ¿Qué santidad? No te cortes el pelo, quítate los pantalones, quítate las prendas, quítate el maquillaje, no te afeites los sobacos, no te depiles el bigote. Porque si no, tú no eres salvo. Y mi fe está en lo que yo me quito y me pongo
y no en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿seré yo salvo? ¿Qué dice la Biblia? No contiendas con los que son débiles y no juzgues al siervo de otro. Ahora, no te dejes juzgar por el que es débil. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Jehová Dios. Vamos a inclinar los rostros. Mi alma te ensalza, Jehová Dios. Padre Santo, Padre amado, Padre bueno. He ministrado tu palabra, Señor. Y yo sé, mi Dios, que he dicho cosas que han ofendido. La verdad a veces ofende. Me he parado en los callos a doctrinas, mi Dios. Yo sé que va a haber pastores y ministros y hermanos míos en Cristo que si ven este cassette, escuchan esta predicación, se van a sentir ofendidos y heridos. Lo primero que yo te pido, mi Dios, es que tú ministres por tu Espíritu Santo luz a cada espíritu, que reciban que es tuyo, que reciban lo que es tuyo y que lo entiendan. Señor, liberta a tu pueblo para servirte como tú dices, en espíritu y en verdad, no de acuerdo a rudimentos y leyes de la carne, no de acuerdo al viejo pacto, sino de acuerdo al nuevo pacto. Señor, yo te pido que nos permitas entender que el día de reposo no es un día de semana, sino es una condición espiritual. Que tú le dijiste a Josué, tu siervo, que tu pueblo entraría en tu reposo. Y advertiste que hoy, cuando escucháramos tu voz, no fuéramos como en la rebelión, porque aquellos se rebelaron, no creyeron y no entraron en tu reposo. Que tu reposo, mi Dios, es espiritual. Y que nosotros que hemos aceptado a Jesucristo ya estamos en tu reposo. Jesús dijo: venid a mí, los cargados y abatidos, que yo los haré descansar. Y nosotros hemos ido a ti y estamos en tu descanso. En ti descansa nuestra alma. Vivimos en tu día, vivimos en tu presencia, vivimos en tu eternidad. Y aunque todavía estamos en el mundo, no somos del mundo. Padre, ministrala a este pueblo. Enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar, yo sé que el mensaje no ha sido salvación, pero si hay alguien en nuestros medios que no es salvo y quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, levanta tu mano, oramos por ti y entra tú también en el reposo de Cristo. Pasa aquí, David. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es lindo, Dios es bueno. God bless you. How old are you? 8. ¿Tú quieres aceptar a Jesús? Yo quiero que usted sepa que aunque nuestros hijos sean criados en la iglesia, llega un momento donde ellos tienen que hacer la decisión propia de pasar al frente. Okay, we're going to pray for you, and you're going to tell Jesus to come into your heart. Okay? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Este niño es tuyo, mi Dios, desde antes del vientre de su madre ya tú lo habías separado. Él en sus 8 años, mi Dios, ha sentido pasar al frente en el día de hoy y hacer confesión de fe. Yo te doy gracias, Señor, por la escuela dominical, los maestros, la maestra que le ha ministrado y lo ha preparado para este momento. Padre, en el nombre de Jesús, acepta esto como su confesión de fe y sepáralo para ti y llénalo. Llénalo de tu espíritu. Tuyo es, Señor. Que nadie lo arrebate de tu mano. Repite conmigo. Lord Jesus, I ask you to come into my heart and be my Lord and to be my Savior.
Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Te ensalzamos, Señor. Te glorificamos, mi Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, Radio Amado, hasta aquí la predicación del día de hoy. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo llamando al 973-483-7837. Yo ahora me despido, como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.